¿Son curiosos? ¿Qué tal si les cuento algo? ¿Qué aparece en sus mentes si digo la palabra hada? Seguramente muchas de las películas de Disney donde aparecen. La más vieja que yo recuerdo de la Cenicienta es esa señora de edad vestida de celeste con un varita. Pero después hay otras muchas hadas como Tinkerbell, digamos, que son pequeñitas, inofensivas, dulces, alegres. Esto no siempre ha sido así. Hubo un tiempo donde la gente de los pueblos le tenía terror a las hadas, cuando en un tiempo en que se murmuraban oraciones a los santos para protegerse de ellas, donde la gente de bien, la gente decente, la gente bien educada, cristiana, decía oraciones, donde se podía ser acusado como un grave crimen el ser visto con un hada. Así fue que Juana de Arco fue acusada de brujería por verse con hadas y condenada, quemada en la hoguera, después de todo lo hecho por Francia. Cuando uno escucha esto, suele pensar, estaba un poco mal de la cabeza. La acusaban de encontrarse con las hadas de la misma forma en que se acusaba a gente de encontrarse con el demonio. Pero en realidad no es así. Hay testimonios, como aparece en el libro de Margaret Murray, muy bien detallados, donde encontrarse con hadas era como encontrarse con cualquier vecino, solo que un vecino que creía en cosas malas, que practicaba cosas malas, que no era bueno, decente y católico, a los que se le temía porque se pensaba que sabían cosas que nadie más. Tal vez alguno habrá oído hablar la palabra Changeling, de películas de terror tal vez. Hay un mito irlandés celta que dice que las hadas podían cambiar a tus hijos, tus bebés, por los suyos. Según Gerald Gardner, esto es algo que The Little People, o como lo llama también la gente de los fresales, hacía porque la mezcla mejora la etnia, la mezcla mejora la raza, por decirlo así, para tener descendientes más fuertes. Pero ¿cómo podría pasar esto si las hadas fueran esas criaturas chiquititas que se dice en los cuentos actuales? Entonces, ¿existieron las hadas de verdad? En su libro, Margaret Murray dice: aunque para el lector moderno, que ha crecido con cuentos de hadas, toda conexión entre brujas y hadas parezca tirada de los cabellos, hay cosas que si vemos pueden tener relación. Ustedes, no sé si es un cuento viejo, pero no sé si habrán visto la película de La Bella Durmiente, donde hay una hada que es mala, que embruja a Aurora. ¿Qué diferencia tiene esa hada con cualquier bruja de película? Las apariencias, la forma de vestir, lo que hacen, no serán casi la misma cosa. Hay otro autor llamado Gerald Gardner, que por cierto él es antropólogo, pero él mismo dice que no tiene pruebas de nada, pero él piensa que existió en el siglo XIV antes un pueblo aborigen céltico, precéltico, de gente muy bajita, que fue lo que después los pueblerinos ingleses conocieron como las hadas. Él le llama The Little People, la gente que pequeña, que por cierto, esta gente parece ser que según él debía medir 1,5 metros, 1,50 m, 1,55 m para mujeres, 1,60 m como mucho para hombres. A mí esto me hizo mucha gracia porque él lo considera gente muy 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 bajita, cuando en algunas partes de América Latina esto es un promedio de estatura perfectamente normal. Seguramente que aún en la actualidad los ingleses nos considerarían a nosotros muy 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 bajitos, pero bueno, según ellos era gente que
ante la invasión de los normandos, se fueron mezclando. Ellos tenían costumbres e ideas paganas y más o menos congeniaron. Y después, ante la invasión de los sajones, ya eran de estatura normal y se podían confundir con el pueblo. Y según Gerald Gardner, esas son las brujas, las descendientes mestizas de las hadas. Esas hadas que, según diferentes observadores, fueron consideradas no solo hadas, sino también elfos, enanos, toda una misma cosa. Y según Margaret Murray, lo que creó el mito de Robin Hood, que originalmente, según dice, fue Robin de Wood, Robin de los bosques, y que tenía una KLR de unos 12 y una sacerdotisa llamada Marian. ¿Qué tiene que ver esto con los hijos del bosque? ¿Han oído hablar de Juego de Tronos? Seguramente. ¿Visto, oído el libro? No necesariamente, pero hay unos personajes llamados los hijos del bosque que, al oír la descripción, a mí me sonó con una familiaridad y una similitud asombrosa. ¿Qué son los hijos del bosque? Un pueblo de baja estatura que vio llegar a los conquistadores a su tierra y que tuvo que esconderse. Un pueblo pagano que creía en dioses y en la magia de la naturaleza, que adivinaba el futuro, que sobrevivió en las sombras, que por su estatura eran considerados como niños, que llegado un momento quisieron enseñarle sus costumbres a miembros incluso de sus conquistadores, para que sus ideas no se perdieran, sus creencias. La diferencia entre una hada y una bruja, dice Margaret Murray, es que una es una ancianita dulce y la otra una vieja sucia. La diferencia para nosotros es que una es buena y otra es mala, pero en la antigüedad no era así. Cuentan en los testimonios de juicios que hay gente que admite que haberse cruzado con personas que llamaban las hadas, haberse cruzado con la reina del Frame, porque el pueblo de las hadas tenía un rey y una reina. Cuenta también que iban a Quelerres a celebrar las estaciones. Las hadas básicamente eran un pueblo con unas creencias heredadas por sangre, y las brujas fueron hijas adoptivas, mestizas, vieron la sangre, pero sí las enseñanzas, que se reunían, que hacían adivinación, que celebraban las estaciones, que adoraban a un dios y a una diosa, que las hadas celebraban sus festividades desnudas, que tenían sociedades matriarcales, y que las brujas, en cambio, fueron heredando las costumbres cerradas y machistas victorianas, pero tanto unas como otras herederas de una misma cosa, parte de una misma cosa. ¿Les ha gustado esta historia? Eso es todo.